Esperé 10 años a que me eligiera. A pesar de cada desamor, cada silencio, cada vez que volvía con ella, seguía acudiendo a mí cuando le dolía. Pero el día que dejé de contestar el teléfono, no me alejé sin más. Construí una vida que él jamás podría alcanzar. Decía que yo era lo único real que tenía. Sonreí y le dije, entonces, ¿por qué nunca me tuviste? Dicen que el día de la graduación es el comienzo de algo nuevo, pero para mí, fue como el lento desmoronamiento de algo que había mantenido unido durante años. La carta en mi bolso era prueba de ello. Era una tontería, quizá. Escrita a mano, doblada con cuidado en papel rayado, escondida entre las páginas de mi libro de literatura como un secreto que no me atreví a compartir con el mundo. Pero era real. Cada palabra era real. Lo había escrito la noche anterior. Mis manos temblaban con cada línea que garabateaba, pero no me detuve. No hasta que la verdad se desató, tal como la había llevado en mi corazón durante más de una década. Querido Ethan, no sé cuándo empezó. Quizás fue el día que te sentaste a mi lado en tercer grado y cambiaste tu única galleta de chocolate por mi dibujo a crayón de un cohete. O la vez que te quedaste 2 horas fuera de mi casa bajo la lluvia porque estaba demasiado triste para abrir la puerta. Quizás fue cada vez que me sonreíste como si yo fuera la única persona importante. Pero creo que te he amado durante 10 años. Y si no te lo digo ahora, puede que nunca tenga la oportunidad. No pude terminar de leerlo esa mañana. Ya lo tenía memorizado. La ceremonia fue un caos. Gorros ondeando, cámaras deslumbrando, estudiantes riendo a carcajadas porque nadie sabía qué más hacer con el peso del cambio sobre sus hombros. Vi a Ethan antes de que él me viera. Estaba apoyado en una columna junto al gimnasio, con la corbata ligeramente torcida y las manos en los bolsillos como siempre. Ese chico podía hacer que un uniforme escolar pareciera un traje de diseñador. Me quedé un momento en las escaleras, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra. La carta ya estaba en mi mano, apretándola con fuerza. Acércate a él. Dáselo. Di algo. Lo que sea. Al dar el primer paso hacia él, la vi. Tina. Surgió de la nada, deslizándose por el patio como una escena de esas películas que odiaba por ser demasiado predecibles. Ella dijo algo que no pude oír, y luego lo abrazó. Él se rió. Y luego la besó. Allí mismo, bajo el cielo aún lleno de confeti y aroma a verano, la besó como si fuera su principio y su fin. Me quedé paralizada. No fue el beso lo que me destrozó. Me pareció tan familiar. Qué cómodo. Como si ya lo hubieran hecho antes. Como si siempre hubiera sido un simple intermediario entre sus salidas y sus regresos. La carta se arrugó un poco en mi mano. Ni siquiera me di cuenta de que me alejaba hasta que llegué a la puerta de la escuela. Para cuando llegué a la acera, las nubes ya se habían abierto. Sin previo aviso. Sin piedad. Solo lluvia, implacable y fría. De esas que te calan los zapatos y te llegan al alma. No corrí. Ni siquiera abrí el paraguas. Simplemente caminé un pie tras otro con la carta aún aferrada en la mano. La sangre arrojó el papel primero. La tinta, mi letra, la confesión borrosa. Entonces el papel se ablandó, se marchitó, se rasgó un poco en el pliegue. Lo sostuve de todos modos. Porque si me soltaba, no sabía qué me quedaría. Al llegar a casa, estaba empapada de pies a cabeza. Mi mamá abrió la puerta, sobresaltada. Clara, ¿qué pasó? La ceremonia. ¿Hubo un accidente? No, susurré. Ningún accidente. Intentó darme una toalla. Pasé junto a ella hacia mi habitación. Me quité los zapatos mojados y dejé caer la carta rota sobre mi escritorio. Aterrizó con un suave golpe, apenas parecido al de hacía apenas unas horas. Las palabras se habían ido. Mi confesión se borró como si nunca hubiera existido. Un poco poético, la verdad. Más tarde esa noche Ethan me envió un mensaje. Ethan, hola. Felicidades, birrete de graduación. Todavía no puedo creer que haya terminado. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Mis dedos flotaban. Yo sí. Felicidades a ti también.
Su respuesta llegó rápido. Ethan, ¿no nos sacamos una foto juntos? Llorando a gritos, la lluvia arruinó el ambiente. Nos vemos este fin de semana. Sentí una opresión en el pecho. ¿Cómo era que siempre sabía cuándo contactarme, pero nunca por las razones correctas? Escribí. Yo, claro. Esa noche me quedé despierta en la cama mirando al techo. 10 años amándolo. En silencio. Sin remedio. Hermoso. Solía pensar que el amor debía doler. Que si no dolía un poco, no era real. Pero esta noche, no le dolía. Se sentía vacío. Y el vacío era, de alguna manera, peor. Soñé con una versión de mí que le entregaba la carta. En el sueño, leyó cada palabra. Me miró. Sonrió como siempre y dijo, Clara, no lo sabía. Pero creo que siempre lo he sentido. Entonces se inclinó. Y finalmente logré el final que había escrito para nosotros 1000 veces. Pero al despertar, el papel manchado de tinta seguía en mi escritorio. Y el único final que me quedaba era el mío. El color favorito de Siena era el verde salvia. Lo descubrí porque Ethan me pidió que le ayudara a organizar su cena de cumpleaños. «¿Se te da bien la estética?», dijo lanzando una invitación de terciopelo sobre la mesa del café como si no pesara nada. Solo quería parecer, ya sabes, pensativa. El tipo de cosas que ella publicaría. Bebí mi café tibio forzando una sonrisa. Bueno, algo para publicar. Entendido. Se rió sin captar el tono cortante de mi voz. Exactamente. Por eso te necesito. Las palabras me impactaron profundamente. Te necesito. No te veo. No te elegí yo. Necesito lo que puedes hacer por mí. Acepté la invitación, la estudié, no de inmediato. Verde salvia. Velas. Una especie de pastel minimalista. Todavía le gustan las peonías. Los ojos de Ethan se iluminaron. Sí. ¿Cómo recuerdas esto? Porque deseaba que notaras cosas de mí de la misma manera. Terminamos pasando toda la tarde planeando su fiesta. Lugar para muchas listas de reproducción de música. Se recostó en la cabina cuando terminamos con aspecto relajado. En serio, eres el mejor. Habría sido un desastre si hubiera tenido que resolver todo esto yo solo. ¿Te refieres a cómo lo haría un novio? Parpadeó. ¿Qué? Nada. Murmuré apartando la mirada. No me presionó. Claro que no. Nunca lo hizo cuando se trataba de mis sentimientos. ¿Y yo? Nunca los ofrecí directamente. El cumpleaños de Siena llegó y pasó entre destellos de cámara, risas escogidas y el brazo de Ethan rodeándola por la cintura como si perteneciera a ese lugar. Me quedé al margen entre bastidores, arreglando su ramo marchito, diciéndole al personal que volviera a encender las velas, asegurándome de que la lista de reproducción sonara bien. No era un invitado. Era un fantasma con un portapapeles. Cuando Siena abrazó a Ethan y le susurró algo al oído que lo hizo sonreír con toda la cara, me disculpé y fui al balcón. Hacía frío afuera, pero el oído me ayudó. Me apoyé en la barandilla, viendo las luces de la ciudad parpadear como un código morse que no podía leer bien. ¿Estás bien?, me dijo a mis espaldas. No me di la vuelta. Solo necesitaba aire. Él se puso a mi lado. Cerca, pero sin tocarse. Siempre sin tocarse. Le encantaba, dijo en voz baja. Todo el asunto. Me hiciste quedar como un genio romántico. No lo hice por ti, dije sin dejar de mirar las luces. Hubo una pausa. Luego se rió entre dientes. ¿Estás de mal humor? No respondí. No se quedó mucho tiempo. Siena lo llamó para que volviera adentro. Y me quedé allí con los brazos cruzados y el pecho pesado, deseando dejar de ser la persona que siempre le facilitaba las cosas. A la semana siguiente Siena se fue de la ciudad. ¿Alguna emergencia familiar, quizá una residencia artística?, no pregunté. Sabía lo que vendría después.
Ethan apareció en mi puerta al día siguiente de que ella se fuera, con la sudadera a medio beber, con esa misma mirada que siempre ponía cuando estaba a punto de soltarme algo. Traje café, dijo extendiendo la taza como ofrenda de paz. Con crema extra. Sin azúcar. Aún lo recordaba. Lo tomé. ¿Prefieres hablar o quedarte en silencio hoy? Sonrió débilmente. Un poco de ambas cosas. Lo dejé entrar. Una hora después estaba despatarrado en mi sofá, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. Mi manta ya le cubría las piernas como si fuera un recuerdo. Ella dijo que la hago sentir invisible, murmuró él, como si nunca estuviera del todo presente, pero no sé cómo estar más presente de lo que ya estoy. No dije nada, solo rocé el borde de mi taza con el pulgar. Después de un instante giró la cabeza hacia mí. ¿De verdad soy tan malo? Lo miré un buen rato. Creo que le das la versión que ella quiere de ti, y luego la culpas cuando esa versión no dura. Parpadeó. ¿Crees que finjo? Creo que estás perdida, dije en voz baja. Y buscas claridad en quienes ya te entienden, en lugar de esforzarte por comprenderte a ti mismo. Parece sacado de uno de tus libros, murmuró. No, dije. Ese era mío. Parecía que quería discutir, pero no lo hizo. En cambio, se hundió más en los cojines. Eres la única persona que no me hace sentir fatal, murmuró. Contuve las ganas de gritar. Entonces, ¿por qué siempre me siento fatal contigo? En vez de eso, pregunté, Ethan. Me miró. Cuando ella se va, vienes a mí, y cuando regresa, es como si desapareciera. ¿Te has dado cuenta? Parpadeó, sorprendido. ¿De qué hablas? Dejé mi taza. Cada vez que ella salga, me encuentras. Envíame un mensaje. Apareces aquí. Pero cuando ella regresa, dejo de saber de ti. Me ignoras hasta la próxima crisis. Soy tu intermedio. Frunció el ceño. No es cierto. Lo es, dije con voz tensa. ¿Y lo peor? Lo dejé pasar. Se incorporó. Eres mi mejor amiga, Claire. Tú lo sabes. Sí. Lo sé. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré hacia afuera. Mi voz salió más suave de lo que pretendía. Pero no sé por qué sigo aferrándome a algo que solo me sostiene cuando me conviene. Se fue poco después. Sin una gran fiesta. Sin una despedida dramática. Solo un silencioso nos vemos por ahí, y el sonido de la puerta al cerrarse. Me quedé en el silencio de mi apartamento abrazándome, preguntándome cuándo la amistad había empezado a sentirse tan abandonada. Esa noche volví a sacar la vieja carta, la que le había escrito el día de su graduación. La tinta ya estaba descolorida, aún manchada por la lluvia. La leí una última vez. Luego tomé un bolígrafo y escribí algo nuevo al final. No es que no me veas. Es que eliges no hacerlo. Y yo finalmente elijo no esperar. Mudarme a la ciudad fue como mudarme de piel. No me di cuenta de que llevaba viviendo tanto tiempo en ella. El apartamento era pequeño, más bien un armario con estufa, pero tenía luz. Luz de verdad que entraba por las ventanas a las 7 de la mañana y se derramaba por el suelo como una promesa. No había hablado con Ethan en 5 días cuando firmé el contrato. Me había escrito varias veces, sobre todo para contarme sobre su lío con Sienna. Ethan me volvió a bloquear. ¿Puedes creerlo? Ethan, ¿tan difícil es amarme? Ethan, siempre lo entiendes. Juro que estaría perdida sin ti. Pero estaba empezando a entender que ser el GPS emocional de alguien no significaba formar parte de su destino. La firma se llamaba Ivy Nine. Me presenté por impulso, sin esperar nada. Era elegante e intimidante y rebosaba talento. El tipo de lugar que publicaba sus maquetas de diseño en redes sociales y recibía cientos de miles de me gusta. Llegué a la entrevista con un blazer que aún conservaba la etiqueta de la tintorería, y mi currículum temblaba ligeramente en mis manos. Pero cuando Lydia Lang, directora creativa y cofundadora, se sentó frente a mí en esa oficina de cristal, ni siquiera miró mi papel. Me miró. Eres fresco, dijo hojeando mi portafolio.
Pero lo crudo no siempre es malo. Tienes dientes en tus bocetos. ¿Quién te enseñó a maquetar así? Nadie, dije con sinceridad. Simplemente tenía sentido en mi cabeza. Ella sonrió, aguda y satisfecha. El instinto por encima de la imitación. Me gusta. Al final de la semana, ya tenía una credencial con mi nombre y mi propio escritorio cerca de la ventana. Lidia no me ayudó. Me metió en proyectos de verdad desde el primer día. Branding, editoriales, experimentos tipográficos que me mareaban. Pero estaba volando. Por primera vez en años, no era la amiga de Ethan ni la chica tras bambalinas. Yo era Clara Bennett, diseñadora junior en la Ivy 9. Y la gente conocía mi nombre no por a quien seguía, sino por el trabajo que hacía. Era aterrador. Era emocionante. Era mío. Ethan volvió a llamar 2 semanas después. No preguntó por mi trabajo. Nunca lo hizo. Clara suspiró al teléfono. No vas a creer lo que hizo. Mis dedos se cernían sobre mi cuaderno de dibujo. ¿Qué pasó? Dijo que no estoy emocionalmente disponible, resopló. Que la trato como si fuera reemplazable. ¿Puedes creerlo? No dije nada. ¿Cómo pude? Lo escuché despotricar durante otros 20 minutos. Sobre su temperamento. Sus juegos. Sus acusaciones injustas. Nunca me preguntó cómo estaba. Ni una sola vez. Empecé a silenciar sus llamadas. No por rabia. Por necesidad. La ciudad tenía su propio ritmo. Más rápido, más fuerte, sin complejos. Y por fin había empezado a seguir su ritmo. El viernes presentamos una campaña a una marca de moda sostenible. Me pasé toda la semana trabajando en el sistema tipográfico, diseñando letras que parecían ramas que crecían en la tierra. Al terminar la presentación, Lidia me dio una palmadita en la espalda. Nada mal, Bennett. Nada mal. Viniendo de ella, fue una ovación de pie. Esa noche me quedé hasta tarde limpiando archivos. Casi toda la oficina se había vaciado. Solo quedaba una persona en su escritorio, Landon Hayes, diseñador jefe de interfaz de usuario. Era alto. Ingenioso. Siempre con las manos cubiertas de tinta o polvo de lápiz. Había sido amable desde el primer día, pero nunca había llegado al coqueteo. Hasta esa noche. Se acercó a mi escritorio y me ofreció una bolsita de papel. Ofrenda de paz, dijo. Parecía que no habías comido desde el miércoles. Arqueé una ceja. ¿Has estado pendiente de mi horario de comidas? Sonrió con sorna. He visto cómo se asustan los becarios cuando tienes que cumplir plazos. Me reí y abrí la bolsa de bollos al vapor, aún calientes. Gracias. Dije que tomarías una. No estás tan mal para alguien que usa Comic Sans con ironía. Se agarró el corazón. ¡Guau! Directo a la yugular. Nos sentamos juntos comiendo en un silencio cómodo. Landon me miró. ¿Siempre estás tan callado fuera de las reuniones con clientes? Me encogí de hombros. Supongo que me acostumbré a no hablar. Durante mucho tiempo, escuchar era casi mi trabajo. Su voz se suavizó. Sí, bueno, quizá te toque ser escuchado. Esa noche, cuando Ethan volvió a llamar, no contesté. Dejó un mensaje de voz. Es tarde. Lo sé. Es que Siena se fue otra vez. Siento que no puedo respirar. Ojalá estuvieras aquí. Siempre sabes qué decir. Pero no lo hice. Ya no sabía qué decir. Porque ya no era la misma chica a la que llamaba. Al día siguiente Landon me preguntó si quería tomar un café antes de ir a trabajar. Solo café. Pero cuando me sonrió me dijo, dime algo que nadie más sepa de ti. Me di cuenta de que no quería hablar de Ethan. Quería hablar de mí. Las luces de la ciudad parpadeaban como ojos cansados mientras yo estaba acurrucada en mi bloc de dibujo en el alféizar de la ventana, balanceándome sobre las rodillas, con un diseño a medio terminar extendiéndose por la página y trazos de carboncillo irregulares. Afuera reinaba el silencio.
Ese silencio que solo llegaba cuando el tráfico finalmente dejaba de luchar en el mundo, pareció tomar un largo respiro colectivo. Mi teléfono vibró una vez, luego otra, y luego 3 veces seguidas. No tuve que mirar para saber quién era. Las vibraciones resonaban en el silencio de mi apartamento como sirenas hacia las que ya no corría. Al cuarto zumbido, le di la vuelta a la pantalla y miré el nombre. 137 AM. Sin mensaje. Solo la llamada. Y otra vez. Y otra vez. Lo miré como si fuera un extraño. Mi dedo se cernía sobre el botón verde. Hábito. Memoria muscular. Reflejo emocional. Pero no lo presioné. En cambio, presioné mi pulgar contra el rojo. En declive. El silencio posterior fue ensordecedor y liberador. A la mañana siguiente llegué a Ivy 9 antes que el personal de limpieza. El sol aún no había salido del todo. El horizonte estaba salpicado de rosas y dorados, como una acuarela que aún no había tomado forma definitiva. Preparé café en un rincón y dejé mi cuaderno de dibujo sobre la gran mesa de cristal de la sala de conferencias. Mi idea me había estado rondando la cabeza durante semanas. Una campaña que fusionara identidad y arquitectura, que convirtiera la emoción en estructura. Pero nunca se la había mostrado a nadie. No era algo dirigido por el cliente. Era mío. Y de repente eso me pareció suficiente. A las 9 de la mañana, la sala de juntas estaba llena. Lidia bebió su espresso como si el juicio le hubiera dado sabor a canela. «Está bien, Bennett». Nos dejaron boquiabiertos. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Les guié por los bocetos. El concepto. La teoría del color. El nombre de la campaña, reconstruir. Un proyecto de marca basado en la arquitectura del desamor. Tomando el lenguaje de la construcción y aplicándolo a la restauración emocional. Ladrillo a ladrillo. Viga a viga. La última diapositiva era una simple cita. No todas las ruinas permanecen rotas. Hubo silencio durante un instante. Entonces Lidia dejó su taza. Maldita sea. Uno de los socios principales aplaudió. Esto es agudo. Personal. Comercializable. ¿Quién es el cliente? Nadie, dije con el pulso acelerado. Todavía no. Solo quería hacer algo que importara. Lidia sonrió con suficiencia, con los ojos brillantes. Pues sí que importa. Vamos a lanzarlo el próximo trimestre. Mi teléfono vibró de nuevo. Sigue siendo Ethan. Lo dejé en silencio. Para el almuerzo, la campaña ya se había enviado a los fundadores de una marca de estilo de vida que querían un avance. Landon me encontró más tarde ese mismo día en la sala de fotocopias. No me dijiste que ibas a lanzar eso, dijo, metiéndose las manos en los bolsillos. Lo lograste. Sonreí, presionando un trabajo de impresión en la bandeja. Parecía el momento adecuado. Se apoyó en la pared. Te veías diferente ahí arriba. ¿Cómo? ¿Diferente? Como si no estuvieras esperando a que alguien aplaudiera. Ya sabías que era bueno. Eso me pilló desprevenido. Bajé la mirada casi con timidez. Quizás estoy empezando a creer que no necesito estar callado para ser amable. Landon ladeó la cabeza, sonriendo suavemente. Nunca necesitabas permiso para hablar en voz alta. Sentí una opresión en el pecho, pero no de la forma dolorosa de antes. Esto era nuevo. Más ligero. A las 4 de la tarde mi teléfono tenía más de una docena de llamadas perdidas. 3 mensajes de voz. Unos mensajes. Ethan, metí la pata otra vez. Ethan, se fue. Esta vez para bien. Ethan, estoy borracho. Lo siento. Por favor, solo responde. No lo hice. No porque quisiera castigarlo. Pero porque finalmente me di cuenta de que no tenía nada que darle a alguien que solo me buscaba cuando estaba roto. A las 5:30, Lidia pasó junto a mi escritorio y golpeó el borde con las uñas. Buen trabajo hoy, Bennett. Estás hablando mucho.
Sigue así. Le sonreí. Gracias. Entonces apagué el teléfono, empaqué mi cuaderno de dibujo y salí a la ciudad. El aire olía a lluvia otra vez. Pero esta vez no me sentí pequeño bajo el cielo. Me sentí abierto. La ceremonia de premiación se celebró en un salón de baile repleto de candelabros en el centro. El tipo de lugar donde las voces resonaban y los focos lo hacían brillar como un sueño que casi no creías que fuera tuyo. Mi nombre estaba grabado en la invitación. Clara Bennett. Finalista. Diseñador emergente nacional del año. Pasé los dedos sobre las letras durante todo el trayecto en taxi. Incluso con tacones y traje a medida, una parte de mí seguía sin sentirme parte del grupo. Pero entonces recordé la campaña de reconstrucción, cómo se había viralizado, cómo nuestra bandeja de entrada se llenó de solicitudes de colaboración a la mañana siguiente. Encajé. Aunque no lo creyeran los demás, yo sí. Lidia me apretó el hombro antes de subir al escenario. Me susurró, no te acobardes. Esta sala se ajustará a tu tamaño. El aplauso fue atronador cuando dijeron mi nombre. Mi corazón debería haberme latido con fuerza. Pero en cambio me sentí ingrávida. Como si por fin estuviera en una plataforma que había construido con mis propias manos. Al acercarme al micrófono, el salón de baile quedó en silencio. Respiré hondo. Hace 3 años casi abandoné este camino. Pensé que mi voz no importaba porque no era la que más se escuchaba en la sala. Pero entonces me di cuenta de que el silencio puede ser una elección. Y también lo puede ser el levantarse. Un latido. Y más. El diseño no se trata solo de lo visual. Se trata de la intención. Sanación. Identidad. Todo lo que creo ahora es una promesa a la chica que solía ser. La que esperó, la que dudó, la que se disculpó por ocupar espacio. Sonreí. Ya no vive aquí. Los aplausos volvieron a retumbar. Y en algún lugar entre la multitud, lo vi. Finn. Agazapado en la parte trasera, con un traje demasiado formal para él. Con los ojos abiertos y atónito como si no hubiera planeado que lo movieran. Pero lo fue. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Él no sonrió. Parecía sin aliento. Después de la ceremonia, salí al balcón para escapar del torrente de champán y felicitaciones. La ciudad era un mar de luces abajo, vibrante y llena de vida. ¿En serio lo dijiste? Se oyó una voz detrás de mí. No me giré. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí parado? Lo suficiente para saber que casi me pierdo algo importante. Se puso a mi lado. Finn. No pensé que vendrías, dije sin dejar de mirar el horizonte. No iba a venir, admitió. Ni siquiera sabía que te estaban nominando. Vi el anuncio por casualidad y, Dios mío, Clara. Se le quebró un poco la voz. Estuviste increíble. Asentí sin atreverme a darte las gracias. Lo digo en serio, continuó acercándose. Nunca te había visto así. Tan seguro. Tan brillante. Finalmente me di la vuelta. Parecía el chico que conocía desde siempre, pero más pequeño. Como si por una vez no fuera el centro de atención. Como si acabara de darse cuenta de que nunca le perteneció. Creo, empezó a decir con voz entrecortada, creo que siempre te he amado. Lo miré fijamente un segundo largo y silencioso. Luego sonreí. Creo que te encantaba tenerme. No amarme. Su rostro cambió. Confusión. Dolor. Arrepentimiento. Todo. Siempre estuve ahí, dije suavemente. Siempre. Te apoyaste en mí, me llamaste cuando ella se fue, me confiaste tus momentos más oscuros. Pero cuando se trataba de elegir a alguien a la luz del día, siempre te inclinabas hacia ella. Él abrió la boca para hablar, pero yo levanté una mano. Te encantó cómo te hice sentir. Segura, comprendida, escuchada. Pero amor. Eso no es lo mismo que consuelo. No sabía lo que hacía, dijo. No sabía lo que arriesgaba. Sí, lo hice, dije, retrocediendo. Cada vez. Él daba un paso adelante.
Clara. Pero yo ya me estaba alejando. Bajando las escaleras. De vuelta al caos dorado de la gala. Esta vez no me di la vuelta. Porque esta vez no lo necesitaba. Dicen que cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. Pero cuando salí de ese salón sin mirar a Ethan, no necesitaba una ventana. Construí una maldita puerta yo mismo. A la mañana siguiente de la gala, llegué a la oficina y encontré una taza de café, solo y una bolsa de croissants de almendra en mi escritorio. Ninguna nota. Solo una calidez silenciosa envuelta en hojaldre. No necesité comprobarlo. Sabía que era Landon. Apareció por la esquina unos 15 minutos después. Vi la grabación, dijo con naturalidad. No solo aceptaste un premio. Prendiste fuego al escenario. Sonreí. Demasiado dramático. Él sonrió. No fue lo suficientemente dramático. Empezó despacio después de eso. No fue romance. Solo ritmo. Trabajamos codo con codo en las presentaciones de campaña, nos peleábamos por las tipografías, bosquejábamos maquetas hasta altas horas de la noche y, a veces, solo a veces, me ponía un café en la mano antes de que me diera cuenta de que lo necesitaba. Nunca me pidió que le explicara los días tranquilos. Nunca me presionó para hablar de Ethan. Nunca esperó a consolarme solo cuando estaba sufriendo. Él simplemente estaba ahí. Cuando importaba. Cuando contaba. Y con el tiempo esa presencia constante se convirtió en algo más. Fue idea de Landon abrir nuestro propio estudio. Todos intentan encajar el diseño en cajas fijas, dijo una noche mientras estábamos sentados en el suelo de la oficina, rodeados de pruebas de impresión fallidas y contenedores vacíos de comida para llevar. Dejemos de pedir permiso. Construyamos algo que respire. ¿Cómo lo llamaríamos? Ancla, dijo sin dudarlo. Parpadeé. ¿Por qué? Porque cuando la gente vea lo que creamos, quiero que se sientan arraigados. Que pertenezcan a algo. Asentí. Es un ancla. El comienzo fue caótico. Agotador. Hermoso. Primero presentamos nuestra propuesta a clientes locales. Ecocafés, espacios de coworking, una marca de moda con conciencia ambiental. Landon se encargó de las interfaces. Yo construí las historias. Los dos nos quedamos despiertos más noches de las que puedo contar, comiendo fideos fríos y revisando la altura de las filas a las 3 de la mañana. Una mañana me desperté con un correo electrónico titulado, Solicitud de artículo, Semana del Diseño de Kioto. Nuestra última serie sobre arquitectura y sostenibilidad. Una organización sin fines de lucro había retomado un concepto de vivienda modular para los desplazados supervivientes de las inundaciones y lo había difundido en la prensa internacional. Kioto quería que lo presentáramos. En persona. Landon irrumpió en mi oficina con la impresión aún descalzo. Lo logramos, dijo sin aliento. Clara, lo logramos. Lo miré atónita, y luego sonreí lentamente. Lo hicimos. Se acercó. Y no solo el trabajo. 2 semanas después me besó en medio de nuestro estudio casi vacío, entre una pila de muestras de tela y un plano medio pegado a la pared. No quiero ser alguien a quien tengas que esperar, susurró. Solo quiero estar a tu lado. No me prometió el cielo. No me ofreció drama ni declaraciones. Me abrazó como si ya conociera el camino de mi sanación. Y por primera vez en mi vida, no me cuestioné si era suficiente. Con los primeros cheques importantes de Anchor compré mi propia casa. No era un apartamento. Era un hogar de verdad. Era pequeño, enclavado en las afueras de un barrio tranquilo, lleno de árboles que florecían como corales en primavera. Las paredes estaban desnudas, el suelo crujía en las esquinas y la cocina era demasiado blanca. Pero era mía. Allí no vivían fantasmas. No recuerdo haber callado por un amor que no era mío. No recuerdo el eco de un teléfono que solo sonaba cuando alguien más se iba. Solo yo. Solo paz. Landon vino con una caja de herramientas y sin instrucciones. ¿No sabes colgar estantes?, bromeé, viéndolo entrecerrar los ojos al nivelar. Soy diseñador, no mago, respondió.
Pero me veo bien sujetando un taladro. Nos reímos hasta quedarnos sin aliento, sentados en el suelo entre herramientas y libros. En un momento dado, se volvió hacia mí sin bromas ni sarcasmo, y me dijo, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Miré a mi alrededor. Construí una vida, dije simplemente. Y esta vez me eligió de nuevo. El mensaje llegó tarde un miércoles por la noche. De Ethan. Ethan, ha vuelto. Solo esas 2 palabras. Sin puntuación. Sin explicación. Solo la nube de tormenta abriéndose de nuevo. Me quedé mirando la pantalla un minuto entero esperando algo más. Un segundo mensaje. Una nota de voz. Quizás incluso silencio. 5 minutos después. Ethan, dijo que todavía me ama. Otro latido. Ethan, le dije que ya no lo sabía. Otro. Ethan, Clara, eran lo único real que tuve. ¿Podemos hablar? No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir. Sino porque por primera vez sabía exactamente lo que quería decir. Y necesitaba asegurarme de decirlo donde el eco no me atormentara. Nos encontramos la tarde siguiente en la azotea de nuestro antiguo instituto. El mismo lugar al que solíamos escabullirnos cuando los exámenes nos agobiaban o la vida se nos hacía interminable. Lo esperé allí una vez, años atrás, con una carta en la mano y la esperanza de que el amor fuera valiente. Llegué con las manos vacías pero llenas. Él ya estaba allí cuando llegué. Sentado en la cornisa con las piernas colgando, la sudadera levantada como si intentara ser más pequeño que nuestro recuerdo. Me acerqué, el sol pintaba nuestras sombras sobre el hormigón como ecos que no habíamos superado. Hola, dijo. Me miró con ojos cansados y una sonrisa débil. ¿Te ves? Diferente. Me senté a su lado, pero no cerca. Ya no soy como antes. Ahora soy yo. Soltó una risa suave y amarga. Siempre lo fuiste. Solo que no lo vi. No, dije con dulzura. Lo viste. Simplemente no sabías qué hacer con él. Nos sentamos en silencio un momento. Entonces se giró y finalmente me miró a los ojos. Ella regresó. Simplemente apareció como si nada hubiera pasado. Como si fuera normal desaparecer, romperme y fingir que nunca nos quemamos. No dije nada. Solo dejé que el peso de sus palabras llenara el aire entre nosotros. Le dije que ya no sabía cómo me sentía, continuó. Pero cuando se fue pensé en ti. Su voz se quebró. Porque nunca te fuiste. Cerré los ojos un segundo. Clara, susurró. Eras lo único real que tenía. La única persona que me veía. Que se quedaba. Mi corazón ya no se encogía como antes. No sentía dolor. Ni un latido desesperado. Tranquilo. Me quedé, dije en voz baja. A pesar de todo. A través de su ir y venir. A través de tus silencios y tu egoísmo. Me quedé. Apartó la mirada. Pero eso no era amor, continué. Era yo intentando ganarme lo que debería haberme dado libremente. No lo sabía, murmuró. Sí, respondí. Y ahora sé que el amor verdadero no es una prueba que apruebas cuando todos los demás fallan. Es una elección. Una elección consciente y diaria. Y nunca la tomaste. Se estremeció como si mis palabras fueran cortantes. Suavicé el tono, no por lástima, sino por paz. A veces el amor se trata de quedarse, dije. Y a veces se trata de finalmente alejarse. Parpadeó con lágrimas en las pestañas. ¿De verdad te vas esta vez? Ya lo hice, dije. ¿No te diste cuenta? Sus hombros se desplomaron. ¿Hay alguien más? Alguien aparece. ¿Quién no necesita perderme para darse cuenta de que valgo la pena? No habló. Me puse de pie lentamente y me giré hacia la puerta de la escalera. Cuídate, Ethan. Clara. Hice una pausa. Me miró roto y con aspecto infantil, como si el tiempo hubiera retrocedido lo suficiente como para convertirnos en niños otra vez. Pero no lo éramos.
Estoy orgulloso de en quien te convertiste, dijo con voz temblorosa. Yo también, respondí. Pero me convertí en ella cuando dejé de esperarte. Y luego me alejé. Sin ira. Sin amargura. Solo libertad. Islandia olía a nieve y silencio. El aire era tan limpio que casi me picaba, como si intentara borrar el ruido que había llevado conmigo. Montañas cubiertas de blanco rodeaban nuestra pequeña cabaña de madera, y el cielo se extendía de una forma que me hacía sentir pequeña e infinita a la vez. Landon estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café en una mano y un cuaderno de bocetos en la otra. Su aliento empañaba el cristal al acercarse, trazando formas en la escarcha con los nudillos. Estábamos allí para la cumbre de diseño Scotty, invitados a hablar sobre nuestro trabajo, que combina la narrativa emocional con la arquitectura sostenible. Todavía no parecía real. De noche la aurora boreal danzaba como pinceladas en el cielo, verdes y azules, y a veces con un toque de violeta, como si el cielo susurrara secretos que solo los artistas podían oír. Y en ese silencio entre presentaciones y paneles, me encontré sentada junto a la chimenea con un grueso suéter de lana y un viejo diario encuadernado en cuero sobre mis rodillas. Era el mismo que escribía cuando creía que amar significaba callar. Cuando aún era Claire la que esperaba. No lo había abierto en meses. Hasta esta noche. Hojeé páginas llenas de viejos sueños, bocetos de comienzos, pequeños desamores grabados entre los márgenes como notas a pie de página. Y entonces lo encontré. La carta. Todavía estaba allí. Doblada una vez, manchada por la lluvia aquella noche que volví a casa después de la graduación, sumida en un silencio que Ethan nunca supo cómo llenar. Lo leí de nuevo. No porque necesitara más las palabras, sino porque necesitaba sentir lo lejos que había llegado. Querido Ethan. No sé cuándo empezó, pero creo que te he amado durante 10 años. Sonreí suavemente. No con arrepentimiento. Solo con comprensión. Caminé hasta la puerta de la cabaña y salí descalzo al porche. El frío me picaba la piel, pero no me importó. El viento había arreciado, arrastrando la nieve en lentas espirales por las colinas. Abrí la carta, la sostuve para respirar y luego la arranqué por la mitad. Los pedazos revolotearon en mi mano como pequeñas alas, atrapando el viento y desapareciendo en la noche. Landon apareció detrás de mí, envolviéndome los hombros con una manta. ¿Estás bien?, preguntó con voz tranquila y tranquilizadora. Me giré hacia él y asentí. Sí, creo que acabo de despedirme de verdad. No me preguntó qué quería decir. No hacía falta. En cambio, me metió un mechón de pelo detrás de la oreja y me susurró, entra. Te perderás el amanecer. 1 hora después, estábamos uno al lado del otro al borde de un lago helado, viendo cómo la primera luz se asomaba sobre las montañas. Era rosa y dorada, igual que el foco de la noche de los premios, pero más suave. Merecido. En paz. Me acerqué a él, no por necesidad, sino por decisión propia. Y le susurré al viento. Esperé años para ser la elección de alguien. Entonces me convertí en la mía. Fin.